Ustedes en el lote de ginecobstetricia, ¿ya? Van a hacer el aseo perineal, hacen el cateterismo vesical. Entonces esta área tienen que realizar el respectivo aseo, ¿ya? Entonces nosotros limitamos desde la sínfisis púbica, se traza una línea hasta la tuberosidad isquiática y de la tuberosidad isquiática hasta el vértice del coxis. Se forma un rombo. Ese rombo determina el área perineal, ¿ya? Ahora unimos estos dos puntos que son las tuberosidades isquiáticas. Este triángulo va a ser el genital y el de atrás geniturinario en el varón como en la mujer, y el posterior va a ser el triángulo anal. ¿Ya? Entonces esta área tiene que aprender a delimitar. En el desarrollo embrionario, vamos a ver que se desarrollan a partir de dos tubos, ¿ya? Son los mesonéfricos y los paramesonéfricos. Así se llama. Los mesonéfricos son aquellos que van a constituir lo que es el testículo o el ovario de la mujer, y el paramesonéfrico son los conductos. Esos conductos que van a dirigirse directamente a lo que va a formar la vesícula seminal, la próstata. ¿Ya? Ahora, si vemos acá en los hombres, en la parte perineal, vamos a ver que hacia adelante se va a formar lo que es el cuerpo esponjoso o grande en el varón, ¿ya? Luego tenemos el orificio uretral que va ascendiendo, luego se va cerrando, y luego vamos a ver de qué se forman las bolsas escrotales, y al final ahí tenemos lo último, ¿no? Y ese conducto se separa por un tabique, por un lado se forma el ano, y este va a drenar directamente de la vejiga. Ese orificio tendría que drenar aquí en la vejiga. ¿Sí? Más o menos así sería, de esos dos túbulos entonces, mesonéfrico y paramesonéfrico. Hay que destacar que en esta formación, si ustedes observan, los testículos terminan formándose ¿dónde? En el abdomen. Entonces van a tener que descender, fíjense, casi a nivel de los riñones, van a tener que descender, pasar por el conducto inguinal a este nivel, ¿ya? Y luego alojarse en las bolsas escrotales. En ese trayecto, el testículo puede quedarse, y eso se llama criptorquidia. Cuando el testículo se queda en cualquiera de estos lugares y no desciende hasta el escroto, se llama criptorquidia. Ustedes que van a atender a niños recién nacidos, sí o sí tienen que revisar las bolsas escrotales, tienen que palpar y tienen que sentirse que ahí están los testículos. No se olviden de revisarlos, ¿ya? Es importante ahora las relaciones que existen. Bueno, ya han visto con el doctor, más que yo lo voy a hacer más rápido. Primero, debajo de la vejiga se encuentra la próstata, ¿ya? Son glándulas. Tiene un lóbulo anterior, lóbulo posterior de la próstata. Está atravesado por la vejiga, por la uretra prostática. Aquí tenemos la uretra membranosa y esta sería la uretra esponjosa, ¿ya? La uretra prostática en su cara posterior va a desembocar el conducto eyaculador. Más abajo se encuentran las glándulas de Cooper, ¿no? Aquí no están, pero esa sería la glándula de Cooper o bulbo uretral. Su principal función de esta glándula es lubricar todo lo que es la uretra esponjosa, ¿no? Y la glándula prostática se encarga de producir el líquido seminal junto con la vesícula seminal. Veamos acá. Este es el testículo. Ustedes han visto cómo está conformado el testículo. Aquí está. Son varias separaciones, ¿ya? Estos son tabiques. Aquí se encuentra el túbulo seminífero enrollado.
Si yo desarrollo ese túbulo suministrador, va a ser más o menos como una cancha de fútbol, así de largo es. En cada tabique vamos a encontrar así, están enrollados. En esa longitud se van a producir los espermatozoides inmaduros. Aquí están esas células inmaduras que van produciendo los espermatozoides, ¿ya? Pero también a ese nivel tenemos células, como van a ver acá. Aquí están. Estas serían las células de Leydig, ¿ya? Estas células de Leydig son las que van a producir las hormonas, que son las testosterona, que le da al hombre las características sexuales secundarias. Si no hubiera esa hormona, prácticamente el varón no sería varón, tendría la voz más delgada, la implantación. Miren, ¿cuáles son esas características secundarias en el varón? La implantación del cabello, si ustedes observan, es androide, todos tienen entradas, todos los varones, mientras que de la mujer, gracias a los estrógenos, su implantación es ginecoide, es redondo, el varón no tiene entradas, todos los varones, ¿ya? ¿Qué más tiene? Salida de vello facial, bigote, barba, tiene, la piel es más gruesa, la voz es más gruesa también, la laringe es grande en relación a la mujer, que es pequeño, y pues tiene la voz más delgada, ¿no? Mientras que el varón es más grueso. La distribución de la grasa corporal, hay ciertos receptores que son afines a la testosterona, por lo tanto la grasa corporal se va más a los hombros, a la región del abdomen, ¿no? Y la testosterona también le da las características sexuales. Y bueno, los estrógenos se encargan en las mujeres de llevar la grasa corporal, ¿dónde? ¿Dónde, Luis? Está pesado. A la región mamaria, ¿no? Entonces, los estrógenos le dan características femeninas, ¿ya? Ahora, ya todo está al revés, ¿no ve? El mundo del revés, dice, ¿no ve? Hay hombres que no están conformes con lo que son, quieren ser mujeres, y algunas mujeres no están conformes, quieren ser varones. Entonces, ¿qué se hacen colocar? Hormonas. Una mujer que quiere ser varón, testosterona se pone. Y ya le empieza a crecer vello facial, así. Van a investigar ustedes en internet, hay esos casos. Les salen músculos a los varones, más masa muscular, eso hacen, ¿no? Los fisiculturistas, ¿qué más en el testículo? Tenemos estas otras celulitas que son las de Sertoli, estas de aquí. Estas son las que producen los alimentos para las células que se están desarrollando. En el varón, aquí están las espermatogonias, que son las células madres. Estas van a dividirse. Aquí es algo interesante. Todas las células, como ustedes han visto en bioquímica, célula visto, ¿no ven? ¿Ya? ¿Han visto también división celular? Sí, yo creo, ¿no? La mayoría de las células se dividen por meiosis. Mientras que las células reproductivas se dividen por meiosis. ¿Qué significa esto? Fíjense, una célula, pues mucho mitosis. Mitosis es la primera división celular. Bueno, una célula que tenemos, que ha sido dividido por, da origen, ¿ya? Esa célula que ha dado origen a dos células, contenido de su cromosoma, de su ADN, vamos a ver que en el varón existen dos cromosomas sexuales que son XY en el varón, mientras que en la mujer va a ser XX. ¿Ya? El cromosoma X está encargado principalmente aparte de dar las características femeninas, ¿ya? Está encargado del sistema inmunológico. Si un cromosoma X tiene una falla en el sistema inmunológico, entonces el otro cromosoma inmunológico puede reemplazar a ese cromosoma. Mientras que en el varón no. Viene el cromosoma XY, que le da las características masculinas,
Pero si ese cromosoma X falla, está mal, ya no tiene quien los reemplace. Es por eso que los varones, cuando son afectados por una enfermedad, son los más lábiles en respecto a la enfermedad. Si ustedes van a ver en los hospitales, ¿ya? ¿Quiénes se mueren primero? ¿Un niño o una niña? Un niño. Un niño es más débil que una niña. Una niña tiene mejores defensas, mejor resistencia que un varón. Cuando es adulto mayor y se enferma, ¿quién es más débil? ¿Un anciano o una anciana? Un anciano. ¿Ya? O sea, la posibilidad de vida de los varones desde el principio está reducida. O sea, no es el sexo más fuerte, ¿no? En este caso, las mujeres son el sexo más fuerte. ¿No lo creen así? Sí. Un celular que está, fíjense, con toda su genética completa, se ha dividido, esta célula, la espermatogonia, se ha dividido en la primera división, ¿ya? Son células normales, entonces aquí entra a la meiosis. Hay una meiosis 1, meiosis 2. Bueno, en la meiosis 2, 1, este 1 se divide en 2, pero ya no con 46 cromosomas, sino con ¿cuántos sería? 23. 23 cromosomas, 23 cromosomas, ¿ya? Aquí tenemos 23 cromosomas, y ahí termina la meiosis, cuando tienen 23 cromosomas cada uno. Luego ya empieza el proceso de la maduración, esos se llaman espermátides, aquí están los espermátides. Estos maduran porque las células de Leydig le dan ese alimento, y ahí empieza a crecer el líder de estas colitas, que serían los flagelos. Entonces, el espermatozoide tiene su cabeza, su cuello y el flagelo. Entonces aquí están madurando. Y de aquí sale de estos túbulos seminíferos aquí a la red de testis. Y de la red de testis aquí tenemos los conductos aferentes, así se llaman todos estos de acá, que van a formar el epidídimo. Luego el epidídimo tiene su cabeza, su cuerpo y su cola, se va a continuar con el conducto deferente. Estos conductos se llaman aferentes. ¿Ya? Les van a ser trasladados los espermatozoides por la porción. Esta es la porción testicular del epidídimo, esta es la porción funicular del epidídimo. Mejor dicho, no, estoy confundiendo. El epidídimo solamente es hasta aquí, cabeza, cuerpo, cola. Luego es el conducto deferente. Entonces sería porción escrotal del conducto deferente, porción funicular del conducto deferente, porción inguinal, ilíaca, pélvica y termina en la vesícula seminal. Ahí se almacenan los espermatozoides. Una vez que se almacenan, ya tiene que haber un estímulo. Entonces aquí está, miren, viene así. Aquí está la ampolla diferencial, aquí está la vesícula seminal, aquí están almacenados, aquí están esperando y están terminando su maduración. Entonces aquí empiezan a completar su maduración, son millones que están esperando por salir, ¿ya? Y la glándula prostática se encarga de producir un líquido que se llama líquido prostático para disminuir el pH de la uretra, porque como tiene doble función, es urinario y además también es reproductor. Cuando pasa la orina por aquí, todo este medio se acidifica. Entonces, ¿quién lubrica primero? Estas glandulitas, las bulbulatrales, se contraen, lubrica, luego sale la glándula prostática, va a cambiar el pH y recién se vacía, es rápido eso, ¿no? De tal forma que los espermatozoides no mueran en ese trayecto. Doc, entonces no podemos... Ahora, como ustedes pueden ver, hay el cordón espermático. ¿Les he explicado qué contiene el cordón espermático, doctor? ¿No? Bueno, aquí está el conducto inguinal, ¿ya? De este conducto inguinal que se encuentra, ¿se acuerdan? ¿Lo ven? En la pared abdominal, entre
entre el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso, ¿recuerdan o no? Cordón espermático. Por aquí pasa el conducto deferente. Y junto con este va a llegar la arteria testicular. Entonces aquí está la arteria testicular. Hay una arteria que acompaña al conducto deferente, sería la arteria deferencial, y llegan hasta el testículo. Y del testículo se alimenta de la sangre que han sido transportados estos y se egresa con sustancias tóxicas a través de dos plexos, el plexo venoso testicular anterior y el plexo venoso testicular posterior. Se llama el plexo venoso testicular anterior se llama plexo pampiniforme. Cuando una persona se pone una ropa interior muy pegada, muy sujeta, vamos a decir, a la región pélvica, puede aprisionar este lugar y la circulación se corta. Por lo tanto, la sangre sí va a ir, pero el retorno venoso va a dificultar. Entonces estas venas se dilatan. Y ahí aparece otra enfermedad que se llama varicocelio. Produce un intenso dolor y a veces hay que retirar estos vasos sanguíneos que se encuentran ahí. ¿Ya? Varicocelio. Varicocelio, sí. Otra cosa importante también es aquí, y no sé, son raros los hombres que tienen esa forma de pensar. Las mujeres normalmente, por el tiempo de gestación, por el número de hijos, el cuerpo se desgasta también. Cuantos más hijos tiene, la mujer envejece más todavía. ¿Ya? Hay mujeres también que ya no quieren tener hijos, solamente tienen un hijo, y ese hijo ni siquiera quieren tenerlo por parto normal. Lo hacen por cesárea para que su cadera no se enche nada. Entonces, o sea, normalmente las modelos hacen eso, por cesárea, tienen sus bebés para no transformar la figura, porque el parto, de hecho, en todas las mujeres hace que las caderas se vuelvan más anchas todavía, ¿no? Porque la síntesis pública tiene que separarse, la articulación sacroiliaca tiene que separarse, de tal manera que el canal del parto sea eficiente para que pueda salir la cabeza del bebé, del feto en este caso, ¿no? Entonces, eso sucede como cambio fisiológico, ¿ya? Justo en esta porción, que es la porción funicular, se hace un pequeño cortecito, ¿ya? Entonces, en vez de que la mujer se haga operar otra vez para ¿qué se llama esto? Para una cirugía de... ya se me perdió el nombre. Se llama pues en las mujeres la esterilización. ¿Ligadura de trompas? ¿Ah? ¿Ligadura de trompas? Exacto. En vez de que le hagan la ligadura de trompas, en este caso el varón se hace vasectomía. Es una ligadura, pero del conducto deferente, en la porción funicular del conducto deferente. ¿Qué? Un corte de 1 centímetro aproximadamente en forma vertical, se separa, se palpa el conducto deferente, es como una cuerda, se saca su arterita y listo. En sí eso es para que ya no pasen los espermatozoides, ¿no? Exacto. Aquí. Ahora alguien me preguntaría, ¿y dejaría de ser hombre así? ¿No? La testosterona, porque no estamos cortando los vasos sanguíneos, ¿no? Solamente el conducto deferente, la testosterona va a ir al torrente sanguíneo, se va a distribuir todo el cuerpo, normal. ¿Qué pasaría ahora si este está produciendo espermatozoides? Este se estimula, produce, viene hasta aquí, pero ya no puede pasar. Se acumulará gran cantidad de espermatozoides. ¿Qué pasará? Explota el conducto de frente. ¿Hay una infección? ¿Sí? No. Ah. Los espermatozoides tienen un tiempo de vida. Y normalmente ya es de 48 horas. 48 horas. ¿Ya? Entonces 48 horas, aquí está, y luego se mueren. Y como en ese lugar no hay infección, no hay nada, ¿cómo se mueren? Vienen las células, los macrófagos, los natural killer, y luego los destruye, y algunas partículas se vuelven a reutilizar, ¿no? Se reabsorben las palabras. ¿Ya? Son fuente de alimento también sus espermatozoides. Entonces, cuando hay una relación sexual,
una relación sexual, ustedes tienen que saber orientar también. Ya, ahorita vamos a ir con el ciclo menstrual, ahí es más interesante explicar eso. Doctor, el espermatozoide tiene zinc, eso sí sabía, pero aparte, ¿qué tiene? ¿Qué cosa? En su interior Sí, los espermatozoides. tiene proteínas, tiene glucosa, tiene gran cantidad de ATPs, todo eso lo utiliza el cuerpo. Pero bueno, eso es que están alrededor de ahí, ¿no? Así es. ¿Ya? ¿Qué más tengo que explicarles aquí? Y por último, este testículo puede sufrir una torsión. O sea, internamente puede torcerse el testículo. Como se tuerce el testículo por un movimiento brusco, no sé, una patada, algo puede lastimar, esto se da la vuelta, ya no llega sangre, y si no hacemos la distorsión, ¿no? Este testículo se muere, se necrosa. Entonces hay que retirar. ¿Ya? Ay, Sé que ten no. mucho cuidado, si recibe una patada y ya está inflamándose, vaya rápidamente al hospital para hacer una consulta con urología. El urólogo se encarga de hacer este tratamiento. ¿Ya? En las mujeres es el ginecólogo. Este es urólogo, inmediatamente. ¿Ya? El nefrólogo es de riñones. Urólogo es netamente problemas del aparato reproductor masculino. ¿Está bien? ¿Se están durmiendo? No. No. Ya voy a encender la luz. No. En la cabeza, un cuello, ahí en la cabeza está la célula núcleo, por detrás está la cola, fíjense la cola, tiene gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué tendrá tanta mitocondria? Necesita energía. ¿Para Porque moverse? necesita energía para Para moverse. moverse. Tiene que ganar una carrera. Por eso decíamos que cada uno de ustedes han sido seleccionados desde la concepción. Qué mala suerte. Ustedes han sido los privilegiados. No, incluso el opus de elección a más veces. hábil, el más corajudo, y Yeah. el más líder, ese ha ingresado, ¿ya? De todos, porque hay también problemas de espermatozoides. Hay espermatozoides que tienen doble cabeza, tienen doble cola, entonces ni bien salen, ¿no? Y si ha tenido relaciones, se deposita en el fondo de la vagina, estos espermatozoides que están enfermos empiezan a dar vueltas ahí mismo. Y además, Ese el debía ser yo. espermatozoide tiene que garantizar, o sea, por ejemplo, en una relación sexual en el coito, cuando se produce el orgasmo y se deposita el semen en el fondo de la vagina, tiene que sufrir muchas cosas el espermatozoide. ¿Quién le ayuda? El semen. El semen disminuye el pH de la vagina, porque la vagina, su pH es muy ácido. Se debe a un bacilo que se encuentra ahí, que es el lactobacilo, que aumenta el pH. Entonces, si el espermatozoide no está con condiciones físicas adecuadas, ese pH lo va a matar, ya se muere. Por eso tiene que depositarse millones, 2 millones en un ml, ¿no?, de espermatozoides. Se van a depositar porque tiene que garantizar la fecundación. Difícil que llegue porque ahí el pH también es alto. Y cuando llega a los oviductos, las trompas, esas celulitas son epitelio cilíndrico ciliado y su cilio se mueve así. El espermatozoide está llegando ahí y hace esto, o sea, no le deja avanzar. Lo rechaza, o sea, el que es menos fuerte no puede avanzar, ¿no? Pero el que es fuerte avanza hasta encontrarse con el óvulo a nivel de la ampolla del útero. Y llegan hartos ahí, ahí ya, dependiendo de las proteínas que tenga en la cabeza, el acrosoma va a penetrar, entonces una vez que sus proteínas debiliten la pared del óvulo, el primero que ingresa ya no permite más que otros ingresen. Entonces, como en su cromosoma en su núcleo tiene 23 cromosomas, se une a los otros 23 cromosomas
que tiene el óvulo. Entonces, ambos forman 43 cromosomas. El varón es el que determina el sexo, el varón. Ahora, ¿quieren saber cómo se pueden tener varoncitos y mujeres? Sí. Sí. A mí me decía, Los XX son los más fuertes, de hecho. ¿Ya? De hecho. Entonces, si se tiene una relación sexual el día, no sé, pues el día de la ovulación es el 14, ¿verdad? ¿Ya? Y si se tiene, no sé, pues unos 2 días antes, pues no es el día de la ovulación, ¿qué espermatozoides tienen mayores condiciones de sobrevivir? X. Los X, no tanto los Y. Esos son los que pueden fecundar. Entonces, una forma de que se puedan tener varoncitos se considera, porque son varias teorías, ¿ya? No entiendo. Una de las teorías es que sí se tendría que mantener relaciones sexuales ese día, o sea, el día de la ovulación. El día de la ovulación, ¿no? Ahora, ¿cuándo uno puede saber que es el día de la ovulación? Y a eso vamos planificando. Tienen que contar los ciclos, ¿no? ¿Cuántos ciclos tiene? O sea, normalmente un ciclo ovárico y un ciclo menstrual. El ciclo menstrual es cada 28 días, ¿ya? Y el ciclo ovárico es a la mitad de ese ciclo menstrual. Entonces, día 14 es el día de la ovulación, ¿ya? Ahora, ¿alguien puede tener relaciones? ¿Cuándo va a ser tu ovulación? Dice, ¿no? Pueden calcular, ya sea un ciclo de 28 días o un ciclo de 23 días, depende. En algunos el ciclo es más corto y en muchos más largo, pero vamos a calcular el uno normal, que es de 28 días. El día 14, ahí vamos a venir esto de acá. si la mujer es irregular. Aquí está. Hasta aquí es 28 días, ¿ya? Y aquí hasta 14 días. El primer día, aquí está, aquí se cuenta, el primer día del ciclo menstrual. Normalmente está entre 3 a 4 días, ¿ya? Se cuenta desde el inicio del ciclo menstrual. Se cuenta hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual, 28 días. A la mitad de ese ciclo es donde se produce la ovulación, ¿ya? La ovulación. Entonces, si mantienes relaciones 2 días antes o 10 días, dependiendo, o sea, antes de llegar al día 14, el día 10, el día 9, si no sabemos si su ciclo es regular, puede embarazarse esa persona. ¿Por qué? Porque el espermatozoide, ¿cuántos días vive? Hasta 48 horas. Ahora sí, si tiene más fortaleza va a vivir más tiempo, por lo tanto puede fecundar. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No? Justamente, entonces ustedes en la regla del calendario, así se llama, ustedes aconsejan desde que tiene su ciclo menstrual hasta los 7 días, sí pueden tener relaciones sin protección, sin protección. Desde el día 7 hasta el día 21, no, o sea, 2 semanas, no. Y luego del 21 hasta el 28 pueden tener relaciones sin protección también. ¿Ya? Esas fechas. Pueden tener relaciones. Ahora, ¿qué pasaría si este ciclo es 28, luego 26, 24? Se saca un promedio de 5 ciclos. Si digamos en el primero es 28, luego es 26, luego es 28, 26, saca un promedio, ¿no? Y en ese promedio me va a ser, digamos, 26. ¿Qué día va a ser el día de la ovulación? El día 13. Entonces, 5 días antes, 5 días después, no tendría que tener relación. Así más o menos. Si es un ciclo de 24, es el día 12, ¿no? Así sería. No sé qué tanto influirá la hormona tiroidea en este ciclo, pero si digamos hay un problema de la menstruación o la ovulación, son problemas netamente del sistema, ¿cómo te puedo explicar?
hormonas sexuales en este caso, ¿ya? Entonces, ahora aquí vamos a un centro regulador, que vamos a ver eso en el sistema endocrino, es la glándula hipófisis. ¿Dónde se encuentra la glándula hipófisis? En la arcilla turca. Acá se producen las hormonas gonadotróficas. Dos hormonas gonadotróficas, la FSH y la LH. La folículo estimulante y la hormona luteinizante. La hormona folículo estimulante llega al ovario, este es el ovario. Aquí está. Miren, produce la FSH, llega al ovario. Aquí está, llega al ovario. Como se llama folículo estimulante, los ovarios están como granitos en la mujer, están ahí recesivos. Estos se empiezan a madurar y se forman como una bolsita. Cada vez más, pero son varios ovarios que se forman como bolsitas. Por eso se llama folículo estimulante, varios folículos. Uno de estos completa su maduración. ¿Ya? Cuando ya está completo, una de estas, cuando está creciendo, empieza a producir gran cantidad de estrógenos. Mientras va creciendo, hasta la ovulación, hay gran cantidad de estrógenos. Esa gran cantidad de estrógenos permite liberar la otra hormona que es la LH. Se libera la LH, inmediatamente se produce la ovulación. Entonces, la hormona encargada de la ovulación es la LH. Una vez que se ha producido la ovulación, este folículo va a atrapar a... No sé si tengo un dibujo, ¿no? Va a cubrir, fíjense, ha madurado, miren, y esta capa que estaba de vida grande va a cubrir todo el ovario y va a convertirse en el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo o mancha amarilla no va a permitir que más folículos maduren, o sea, todos van a involucionar. En ese proceso ahora va a liberar otra hormona que se llama progesterona. Esa progesterona va a tener influencia en el endometrio del útero. Entonces, fíjense, al principio era pequeñito porque se ha desgarrado, ha salido, ¿no? Ahora empieza a crecer el endometrio, aparecen las arterias espiraladas, de hecho, y fíjense, cada vez se vuelve más grueso, más grueso, más grueso. Llega a un punto donde está muy grueso, ¿miren? Gracias al cuerpo lúteo por la presencia de progesterona, y mayor cantidad de progesterona y poca cantidad de estrógenos. Ahora, este óvulo que ha ido por acá, si no se ha producido la fecundación, no ha habido fecundación, entonces disminuye su nivel de progesterona, y al disminuir su nivel de progesterona se libera nuevamente FSH y empieza un nuevo ciclo con gran cantidad de FSH, y en ese momento esa última capa se desprende, porque aquí estas arterias se produce una involución, se llama vasoconstricción. Como se produce la vasoconstricción a este nivel, todo esto muere, y al morirse todo esto se vuelve tejido necrótico, y el mismo útero empieza a contraerse para eliminar. Por eso ustedes, cada vez que viene su menstruación, sienten un dolor intenso, porque el útero está eliminando estos restos de sangre, ¿no? Para que nuevamente aparezca así, es cada ciclo, ¿ya? Entonces esto se llama ciclo menstrual y el de arriba se llama ciclo ovárico. Doctor, a la menstruación. Salga, algunos autores lo han llamado el llanto del útero. Chale. No ha recibido ese concepto. Fue ilusionada. Ahora vienen las hormonas. Fíjense, aquí están las hormonas. La FSH tiene influencia sobre el ovario. Miren cómo está. Se produce la ovulación, miren la LH cómo viene, es alto. Los estrógenos, mientras se estaban produciendo, los folículos era alto. Una vez que se ha producido la baja y la progesterona sube, ¿no? Como les había mencionado, se correlaciona. Ahora aquí viene lo siguiente. Miren, ¿qué pasaría si en el ovario existe un quiste? Un folículo no involucionado. No involucionado, ¿ya? Ese quiste, que sería como una bolsita, primero, el ovario está cubierto por una membranita. Si tiene un quiste, esa membranita es como si estuviera saliendo un chinchón así, porque hay un quiste en el interior. Eso que está sobresaliendo produce un intenso dolor, porque está separando.
demasiado, ¿ya? O sea, hay ovarios que tienen un quiste, ovarios que tienen varios quistes, ovario poliquístico, ovario con un solo quiste. No, ahí te voy a explicar los miomas. Este ovario poliquístico va a alterar las hormonas, ¿ya? Por lo tanto, si va a alterarse, ¿ya? Aquí la ovulación puede retrasarse, el ciclo puede aumentar más. O sea, por una alteración de estas hormonas o un quiste, se acorta la menstruación, sí, se acorta la menstruación o se alarga la menstruación. Cuando es un problema del ovario, ¿está entendiendo, Cuando es un problema del ovario, se acorta la menstruación o se alarga. Entonces, el tratamiento, ¿qué se hace? Se dan tabletas anticonceptivas para regularizar justamente estas hormonas, ¿ya? Segundo, cuando es un problema del endometrio, puede ser que el sangrado ya no sea 4 hasta 5 días, puede ser 6 días, 10 días de sangrado. Ahí hay un problema ahora en el útero, es el problema. Y ahí hay unos tumores que aparecen en las mujeres, que sería aquí, en el endometrio, que están cerca al músculo. Y eso se llama miomas, porque son tumores del músculo. Están tan ligados estos miomas que se apegan al endometrio. Cuando esto se descama, es como si unas pequeñas grietas estuvieran abiertas. Entonces sigue sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando. Por eso su menstruación ya no son 5 días, sino alcanza a ser a más días. En ese caso hay que hacer una ecografía y ver si tiene un mioma. Si son mujeres jóvenes, el mioma es el que más ataca. Por eso se dice a esas mujeres dos cosas: te operamos o tienes que tener un bebé. Así les decimos, ¿no? Porque al tener un bebé esto va a involucionar y hasta puede desaparecer. Así sucede. Pero si es una persona mayor, más de 40, 50 años, ¿Operación? yo pensaría que es un cáncer. No. Un cáncer. Una mujer más de 50 años no puede menstruar mucho tiempo, no puede estar así. Pues ya puedo pensar que es un tumor maligno. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que orientar también. Otra cosa importante que les van a pedir en ginecobstetricia cuando estén en 4º año es la irrigación. Dibuje la irrigación, les van a decir. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde vienen estos vasos sanguíneos? ¿Ya? Son ramas de la arteria ilíaca interna. Por aquí pasa la ilíaca interna y una de esas ramas es la arteria uterina. Da una rama ascendente y una rama descendente. La rama descendente sería la arteria vaginal y la rama ascendente se va a dividir en pequeñas ramitas, arterias radiales. Ahora fíjense, esta arteria radial ingresa y va, cuando llega aquí al endometrio, se convierte en arterias espiraladas. Estas son las que se rompen cada vez y se vuelven a recuperar, se regeneran esos vasos sanguíneos. Se rompen, se vuelven a regenerar. Y puede ser esto pregunta del examen también. ¿Cuáles de las arterias se vuelven a regenerar? Son las arterias espiraladas. ¿Ya? Arterias. ¿Dónde está el ovario? Aquí están los óvulos dormiditos, folículo primordial se llama, luego van madurando, folículo primario, folículo secundario, y el que se rompe, pues pregunta de examen también, se llama folículo de Graf. Este es el más grandote de toditos, se llama folículo de Graf. Se rompe, sale el óvulo y ahí queda el cuerpo lúteo, sangrando hasta que se cicatrice. Luego empieza un nuevo ciclo, así es, el ovario, ¿ya? En el varón, ¿qué pasa con el varón? Vamos a ver. ¿Qué hace la FSH? ¿Qué hace la FSH? ¿Y qué hace la LH? La FSH se encarga de que se produzcan en mayor cantidad de espermatozoides.
o sea, madura, ayuda a madurar las células progenitoras. ¿Ya? En la mujer maduraba los folículos ováricos, ¿ve? Los folículos ováricos. Mientras que en el varón hace de que las células madres produzcan mayor cantidad de espermatozoides, la FSH. ¿Ya? Y la LH se encarga de estimular a las células de Sertoli para que produzcan mayor cantidad de ¿qué? De testosterona, la LH. ¿Ya? El varón igual tiene la FSH como la LH. Esto ya hemos visto. Ya esto queda el problema. ¿Qué más les tengo que explicar? A ver. Ya. Las glándulas mamarias, ustedes van a observar, primero, aquí tenemos a la piel que termina, ¿ya?, en un pequeño pezón. Este pequeño pezón va a concentrar lo que son estos túbulos, se llaman túbulos galactófaros. Esos son los lóbulos. Aquí se produce la leche, por estos túbulos van a descender hasta llegar al pezón, ¿ya? En la parte superior, aquí van a tener el ligamento suspensorio de la mama, este de acá, para que no caiga, ¿ya? Entonces, algunas mujeres incluso no dan de lactar, las modelos no dan de lactar a sus hijos, ¿ya? Toman unas pastillas para inhibir a la hormona prolactina y listo. ¿Por qué? Porque supuestamente al dar de lactar se le va a caer las mamas, ¿no? Entonces no dan de lactar. Bueno, más por ellas, ¿no? Muy bien. Su hijo se va a morir. De hecho, sí. Sí. Los implantes lo ponen a los costados, o aquí. Sí. O si no, prácticamente hay condiciones, a ver si no puedes embarazar. Y si te vas a embarazar, hay que sacar el implante. Sí. ¿Ya? Bueno. Entonces, normalmente, cuando ya es mamá, estas glándulas van a producir leche, ¿ya? Entonces, si no se produce la succión del pezón, esa leche va a seguir produciendo por el efecto de la prolactina. Entonces ustedes, como promotores de la salud, tienen que estimular el apego del bebé con la madre. Si no hacen eso, la leche se acumula aquí y va a producir otra enfermedad que se llama mastitis. Entonces, eso se inflama, las bacterias ingresan aquí, la mama se vuelve rojo, caliente, ¿ya? Intocable. Al final hay que hacer un corte para drenar toda la pus que existe ahí. Entonces, hay que estimular a que esto se vacíe. Entonces, a la madre sí o sí hay que enseñarle a que el bebé pueda agarrar el peso. Es importante ese agarre, ¿ya? Y si no, si el bebé es flojito, no quiere agarrar, hay que buscar otro bebé que ya agarre bien. Bien. ¿Ya? Buena Y solución. si no hay bebés, entonces van a tener que comprar esas cornetitas que succionan, pero antes hay que hacer un masaje. Hay que masajear la glándula y luego exprimir a los costados. Así. Ya les van a enseñar en cuarto año, no sé cómo tienen que hacer. Todo ese tiempo. Aquí está la irrigación. Del útero y de la vagina la arteria uterina, ¿ya? Del ovario es la arteria ovárica. Esto se une en la parte y garantiza la irrigación. Ahí está. ¿Ya? La arteria ovárica para el ovario, para el útero, la arteria uterina. Ya. ¿Recuerdan que les decía que en la mujer sí o sí hay que ser Papa Nicolau? Porque justamente el epitelio que cubre la vagina es plano, estratificado, no queratiza porque es mucosa. Cuando llega al orificio cervical es cilíndrico simple. Entonces, digamos que aquí era todo estratificado. Cuando ya tiene que llegar a simple, hay un momento donde la célula no sabe si está
si es estratificado o se vuelve cúbico o se vuelve más plano. Es transición, el criterio de transición. Justo en ese criterio de transición que se encuentra aquí, se desarrolla el cáncer. ¿Quién estimula al desarrollo del cáncer? ¿Quién? Por ejemplo, el primer factor es el virus HPV, ¿ya? El papiloma humano virus. Es el que produce los condilomas, unas lesiones como cresta de gallo en los genitales, ¿no? Entonces eso puede condicionar a producir, ¿ya? Después, las infecciones también del área pueden producir y lesionar el cáncer. El cigarrillo también puede condicionar. ¿Cómo son las células? Estas son los cilios de las trompas superiores. Aquí está. Si saco un Papa Nicolau, las células así tendrían que ser. Miren, así con bordes definidos, sus núcleos bonitos. Pero cuando ya tiene cáncer es así. Núcleos grandes, incoloros. Eso ya es cáncer. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Dependiendo dónde se encuentre. Si solamente está aquí, ustedes van a meter un palito, van a girar, lo van a poner una muestra y eso se va a investigar. ¿Ya? Si digamos solamente es localizado, se hace la colonización. Se corta aquí, se saca este tenazo. Pero si eso es el grado 1, digamos. Pero si es grado 3, 4, esto se vuelve una úlcera y avanza aquí, entonces se tiene que hacer la histerectomía. Se tiene que sacar todo el útero más los ganglios linfáticos, ¿no? Porque eso puede sangrar demasiado, ¿ya? Eso sería. ¿Qué más se puede explicar? Ahí está la indicación nuevamente: arteria ilíaca interna, arteria vaginal, arteria uterina. Aquí hay otra arteria, la cervical, la arteria ovárica, ¿ya? Y estos como la arteria que alrededor de la arteria que. Esto les voy a preguntar, por favor, hasta la arteria estimulada. Memoricen, les voy a decir, dibujen, les voy a decir su examen. Pues ya les avisando qué va a ser su pregunta. Igual les voy a hacer dibujar esto. Igual les voy a hacer dibujar del varón, el aparato reproductor masculino, femenino. Tienen que saber explicar. Ahora, muchos de los compañeros que están haciendo fundamentos de enfermería no pueden introducir la sonda vesical. Entonces, como ven, el único orificio lo ponen en la vagina, ya en el modelo. Entonces, tienen que saber diferenciar. En esta, lo que es el vestíbulo está limitado por las caras mediales de los labios menores. Esta porción hacia atrás va a estar el orificio vaginal, hacia adelante el orificio ventral y en el extremo anterior se encuentra el clítoris, luego el monte de Venus. Por favor, Doctor, ¿por qué dicen que hay que orinar? llevar pequeñas bacterias a este orificio. Entonces, como no queremos tener una infección urinaria, entonces se orina para limpiar todo eso, ¿no? Las bacterias principalmente. Entonces, después por eso se aconseja que después de una relación sexual se diccione para no tener infecciones urinarias recurrentes. Precisamente por eso es, ¿ya? ¿Qué me falta? ¿Qué más me falta? Aquí hay hormonas, por ejemplo, que no les he mencionado, pero aparte, tanto los hombres como las mujeres, del estrógeno a la progesterona, tenemos la relaxina y la inhibina, ¿ya? La relaxina se produce más para poder relajar estos ligamentos que se encuentran aquí en la síntesis púbica y en la articulación sacroiliaca. ¿Dónde está mi diafragma? Sí, todo lo ocupa. Aquí les van a enseñar las maniobras de Leopold. Van a decir, fondo uterino, en qué lado está la espaldita, y aquí si su cabeza está abajo o encajado, grado de encajamiento. Son 3 maniobras que se hacen. La maniobra de Leopold. Esto no. Aquí está el canal de parto, por donde van a hacer el bebé. Y luego sale por último la placenta, por el cual se alimenta. ¿Por qué se come la placenta? ¿Se comió? Le va a esa cabeza.
Nuevamente hacemos un control. Este bebé es producto de 38 a 40 semanas de gestación, como 9 meses aproximadamente. Entonces ustedes están en su servicio, hacen esta maniobra para ver. Yo primero tengo que controlar su corazón. Entonces, si sé que está el dorso de este lado, a eso no voy a poner el estetoscopio para escuchar sus latidos. Si está a este lado, a este lado. La clave es encontrar el dorso. ¿Ya? Su latido, en un recién nacido, ¿cuánto era? ¿Cuánto hemos dicho? Pronto escuchamos 120. Luego 100. ¿Qué está pasando? Está sufriendo. Se llama sufrimiento fetal. O puede pasar al revés. 160, 180. Significa también que está sufriendo. Cuando sufre, este pequeñito, si no se ha roto la bolsa, la membrana, empieza a hacer popó. Se defeca. Porque está sufriendo, se defeca. Al defecar, aquí sale verde y todo el líquido amniótico se tiñe de verde. ¿Se contamina? Entonces, este líquido amniótico es peligroso porque se absorbe y llega al cerebro, puede lesionar esas células. ¿Ya? Entonces, eso no hay que permitir. ¿Qué se hace? Inmediatamente se valora y si no ha descendido, tomamos como solución realizar la cesárea. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces hay que controlar el latido. Hay que controlar la dinámica uterina porque tiene que contraerse. Por ahí no se está contrayendo, entonces no ayuda a ser cesárea también. ¿Ya? Así sería. Entonces, si está en buenas condiciones, esta cabecita va a descender, la mamá va a empujar con toda su fuerza, va a salir la cabeza, el útero también va a empujar y se va a producir esto, lo que es el nacimiento ya. Y hay maniobras para sacar la cabeza. Se jala la cabeza, se saca el hombro, se hace una actuación y se saca el pie. Eso les van a enseñar en cuarto. ¿Ya? Luego, por último, se saca la placenta. Ahora la placenta no hay que jalar. No hay que jalar. Hay que hacer una barrida. Está pegado al útero, en el fondo el útero está pegado. Pero como ya el bebé ha nacido y el útero se está moviendo, por detrás de la placenta se forma un hematoma, se llena de sangre, ¿sí? Se llena, la placenta se cae, y por el peso de ese sangrador, se cae, se desprende todo y se saca. Entonces, si yo jalo, un pedacito de placenta se queda y por eso puede sangrar y sangrar. Entonces, nosotros, con la presión médica, sacamos la placenta, nos metemos una gasa con la mano, estéril, introducimos y limpiamos todito y sacamos todo el sangrado de tal forma de que no tenga después problemas de sangrado, porque si se queda un pedacito, sangra y puede tener hasta shock hipovolémico. Entonces, después de que nace el bebé, salga la placenta, el siguiente control es el sangrado. ¿Cómo está? Se le ve los pañitos. Desde que se ven sus pañitos, presionen el útero, porque el útero tiene que volverse como una bolita. Esto se reduce otra vez a su normalidad y ahí tiene que quedar. Si no quiere, usted tiene que estimular el útero. Se hace como esta presión y se vuelve como una masa dura, ¿no? Se sangra, se presiona, sangra hasta que se vacíe y se vuelve más chiquito, se siente después la de agua. ¿Ya? Y sale así, ¿quieres? Ahí sale la cabecita y este es el útero. ¿Y la placenta? El útero, ese es el útero. Útero. Jalado. Ahora este útero se ha salido, se ha vuelto al revés. ¿Ya? Entonces, Ay, no manches. Pasa también. Sí. O sea, hay que tener mucho cuidado. Para eso ustedes se están formando. Para no ¿Clases en línea? cometer estos errores. ¿Ya? Por último, no sé si el doctor les habló de la episiotomía. ¿No? Episiotomía. Miren, este es el orificio vaginal. ¿Ya? Se está dilatando, se está abriendo lo más que se pueda, 10 centímetros. Pero saben, si es su primer parto, se llama primípara, no multípara, primípara. Al abrirse, miren, a veces
tanto que si yo quisiera sacar mi cara sin cáncer, pero no va a poder, ¿no ve? Ay, ¿se va a rasgar? Algo así. Está trancando. Y de pronto, si yo no hago este procedimiento, el cuerpo por sí solo de cualquier lado hace esto. Se desgasta solito. En algunos casos se desgasta aquí hasta llegar al ano. Y se vuelve una fístula. Ano vaginal. Eso no tenemos que permitir. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un cortecito con una tijera, aquí una episiotomía medio lateral. En el momento que se vuelva más delgadito, ese rato hay que cortar, se corta, de hecho va a sangrar, pero eso va a liberar de que la cabecita se desprenda. Luego hay que separar. Entonces, por eso justamente nosotros les enseñamos, ahora aquí, en este gráfico les voy a mostrar, aquí una mastectomía. Doctor, después de la mastectomía, ¿la mujer podría ponerse implantes o ya no? Después de la mastectomía, sí, pueden poner, ya depende del cirujano, se puede hacer eso, ¿no? Fíjense acá, este lugar lo hemos lesionado, ¿ya? Tenemos que reponer, y yo he visto, por ejemplo, si ustedes se van a hacer la episiotomía y van a reponer, tienen que unir mucosa con mucosa, tejido celular con tejido celular, piel con piel. Piel con piel, así hay que unir. ¿Ya? Hay casos donde han unido mucosa con tejido celular subcutáneo y no se hace eso. Justo en este lugar hay unos pliegues, estos pliegues vaginales se encuentran aquí, son como unas pequeñas crestas. Esas pequeñas crestas hay que hacer coincidir con un punto. Y luego aquí en el centro hay que poner puntos profundos, porque si solamente suturan la parte superficial, el corte que se echó es profundo. Entonces ahí puede acumularse sangre y por sí también abscesos. Esos también hay que cerrarlos con hilo reabsorbible, de tal forma que no queden espacios para que se quede sangre. ¿Ya? Bueno, todo esto pero les voy a enseñar cuando llegue